tal? Buenas noches. Yo quería pedirle a los católicos que mañana van a ir a rezar por la salud de su santidad, que luego vayan a la marcha que se va a hacer en repudio al asesinato de los pibes argentinos por la organización terrorista Hamás. Los que somos católicos tenemos una doble obligación, que es la de estar al lado de las víctimas y en contra del terrorismo. Por eso escribí ayer esa nota que te mandé, que se llama Pibes Mártires, pibes asesinados con las propias manos de los terroristas. Ustedes imagínense, estamos hablando de bebés, porque los dos eran bebés en definitiva para quienes somos padres o abuelos, asesinados por las propias manos de los terroristas. Y para colmo, haciendo estas cosas y mostrando el día que entregan los cadáveres que fueron arrestados. Dicen los cajones, fueron arrestados los pibes que fueron asesinados junto a su mamá. Esto, entonces, es una obligación nuestra de los católicos, estar mañana también. Mañana es la marcha, sí, las dos marchas. Te invitamos para hablar de Milei. De lo que quieras, pero bueno... no, está bien que hagas tu esto para mí es muy importante emocionalmente porque creo que además los palestinos están llevando a su propio pueblo a otro holocausto. Porque esto no va a quedar así seguramente, ¿no? Sí, está haciendo un gran trabajo Dominique Mestre allí contándonos todo lo que se vive. Está también con nosotros Miguel Ángel Bogiaro, que es economista. Miguel Ángel, también gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Primera pregunta para los dos. Primero, Carlos, si querés contestar sobre cuánto influyó para vos el escándalo de la criptomoneda en Javier Milei y después lo que tuvo, que fue el encuentro con Trump esta semana, que fue como un aire fresco para lo que fue una semana que arrancó con mucha polémica. Lo que se dio en llamar el CryptoGate demostró un presidente que dice, me equivoqué. Yo no conozco otro antes. Creo importante que esa equivocación tenga la investigación pertinente judicial. El viaje a Washington fue de un éxito increíble para Milei, porque como siempre pasa en la Argentina, no se entiende mucho Estados Unidos, ni siquiera el periodismo, porque dice, no, en una cuestión partidaria, no. Cuando el presidente de los Estados Unidos no es que te da una foto de ocasión como la que siempre buscaba Alberto Fernández, sino que te hacen pasar a un salón. Están las dos banderas, están los dos presidentes. Eso es una reunión oficial del presidente de los Estados Unidos con el presidente de Argentina, un respaldo absoluto a Milei y a la Argentina. ¿En qué se va a mostrar ese respaldo? Seguramente Boyano sabe mucho más que yo de economía, pero va a haber apoyo absoluto en el Fondo Monetario, apoyo en el Banco Mundial, apoyo en el BID, apoyo en la CAF. No va a haber otras cosas a corto plazo, pero piense que este presidente de Estados Unidos asumió hace un mes, está dando vuelta al mundo. Sí. Y finalmente tengan en cuenta que ya están los resultados de Alemania. Ganó la UDC, pero Alternativa para Alemania, que es la candidata de Elon. Elon fue a hacer propaganda por Alternativa por Alemania, está en el 21%. Es un partido de ultraderecha, Alemania. De ultraderecha. ¿No? Y la derecha, la derecha tradicional... El apoyo de Elon Musk, ¿no? La candidata con el apoyo de Elon Musk. La derecha tradicional, que esperaba sacar el 34 o 35 en la encuesta, está en 28,5. Igual Merz, que es un tipo sumamente interesante, un tipo muy armado en su cabeza, un anti-Merkel, digo, en serio fue en el partido un anti-Merkel, le va a costar mucho ir para atrás en su promesa de no hacer un acuerdo con Alternativa para Alemania, pero... Esperá que Marcos quería decir algo, me pidió decir algo de las elecciones alemanas. No, las elecciones de Alemania creo que son... No, me parece que, a ver, la visita de Milei, obviamente, a Estados Unidos es para nosotros mucho más importante y ahí hay una serie de novedades. Me parece que el problema del fondo, de todos modos, es la parte menos exitosa del viaje, digamos, ¿no? O sea, me parece que el viaje fue muy exitoso en términos de su relación política, tomó aire respecto del escándalo y demás. Con el fondo, el gobierno, digamos, Miguel seguramente podremos discutirlo mejor, digamos, están pensando ya un plazo de 2 meses, digamos, ¿no? O sea, los que querían firmar ahora febrero, marzo, iba a ser abril, mayo, da la sensación. Con respecto a lo de Alemania, yo creo que lo de Alemania es... digamos, fue una buena noticia que el sector ultra no creciera más, digamos, ¿no? Yo ¿Duplicó? Diría, en contra de la tesis de Carlos de este es el candidato de Musk
y le fue muy bien porque sacó 20, 21 puntos. Yo diría, esta gente iba a sacar 20, 21 puntos. Musk y Vance y todo el gobierno norteamericano hicieron campaña por ellos y sacaron 20, 21 puntos, no crecieron ni un punto más. Es una buena noticia para los europeos, es una buena noticia para los moderados europeos y no para la política ideológica de Trump. Bueno, no movieron el amperímetro, digamos. Hablando de Trump, déjame preguntarle a Miguel por algo fundamental. Déjame que le diga algo a Novar un segundo, porque primero, es una brutal derrota de la socialdemocracia. Nunca la socialdemocracia alemana tuvo tan mala elección. Es decir, el socialismo gobernó mal, el pueblo alemán lo castigó con un 17% de voto y, perdóname, y dejó afuera a sus socios. Sus socios están ahora afuera. Carlos, es que creció la ultraizquierda, creció la ultraderecha y la ultraizquierda. Pero la ultraizquierda es 5%, esa polarización, los alemanes, por suerte, moderados, siguen siendo mayoría. Yo creo que estamos viendo un escenario equivocado, Marco. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué va a hacer seguramente Merz? Va a ser un gobierno con la socialdemocracia, es decir, va a ser un gobierno de lo que se llamó la Gran Coalición. Pero Alemania está muy mal económicamente. Los años de socialismo democrático en Alemania destruyeron a la locomotora europea. Y vos lo sabés, la economía alemana está muy mal comparado a su historia. Entonces podemos discutir un montón de Alemania, pero va a seguir, nos vamos por las ramas. Esa economía va a seguir mal. Carlos, nos vamos por las ramas. Déjame ordenar esto porque si no es un caos total. Y yo quiero hablar de Trump, de Estados Unidos y de Argentina. Quería preguntarle a Miguel, que es economista, y puntualmente hay algunas cosas que me gustaría entender o que por ahí a la gente le sirve entender de qué está buscando Milei con Estados Unidos. Más allá de lo que recién describió Rukauf, apoyo político en el BID, en el Fondo Monetario y demás. Pero, ¿qué pasa con el tema del comercio entre los dos países? ¿Cómo lo ves? A ver si nos puede llevar claridad en eso. Bueno, el presidente fue bastante claro en el sentido de decir que de no mediar el Mercosur, él avanzaría de forma más directa en un acuerdo comercial con mismas reciprocidades, es decir, que con igual tasa de gravamen a los mismos bienes. Pero, por supuesto, eso va en dirección con mayores libertades económicas. A Milei hay que interpretarlo siempre en la dirección de mayores libertades económicas en todos los planos. En cualquier caso, eso tampoco quiere decir que si él pudiera, lo haría de forma inmediata, porque para hacer esa transición todavía tenés que ir quitando un montón de trabas que tiene la economía, que son legales, que todavía se necesitan reformas. Es decir, vos no podrías tener un acuerdo de libre comercio si el costo laboral en Argentina es dramáticamente más alto que en Estados Unidos, si echar una persona en una empresa en Argentina es dramáticamente más caro que hacerlo en Estados Unidos. Es decir, vos tenés que tener un corpus legal similar para que las empresas de cada uno de los países puedan competir de forma justa. ¿Sí? Entonces, que es una carta de intención, digamos, no se va a producir eso, porque él lo tiene como, lo dice públicamente que es una prioridad, ¿no? Decir... Bueno, sí, pero hay que también interpretar cómo son, si bien es prioritario, hay pasos que cumplir, ¿de acuerdo? También es prioritario levantar el cepo, pero no lo va a levantar hasta tanto las condiciones estén. Seguro que esta cuestión con el Fondo Monetario, que tampoco creo yo que haya sido un fracaso o que no haya sido bueno, porque me parece que nadie esperaba que después de esta gira viniera ya con un número cerrado. Así que... ¿Vos tenés información de cuánto necesita Argentina o cuánto pide Argentina el fondo? Eso... Creo que el consenso en el mercado está en la zona de los 10.000 millones de dólares, entre 8.000 y 10.000. Lo que pasa es que no hay que olvidar que el Fondo Monetario ya le ha prestado a Argentina 40.000 millones. Entonces, tampoco es que tiene tanto espacio más. Pero definitivamente Estados Unidos, teniendo un peso relativo del 17%, puede influir mucho en la votación de los otros miembros y colaborar para que Argentina pueda obtener lo que está buscando. Pero vuelvo a decir, no es que Argentina sale con esta necesidad desde cero, insisto, claro. Tiene acumulados 40.000 millones. Ahora, Miguel, vos dirías que hay chances, digamos, de que esos 10.000 millones se acuerden, digamos, ¿no? O sea, ¿y qué chances hay? ¿Qué porcentaje de éxito le darías a la negociación? No me animo a decir, es papel picado hablar de eso, pero
Lo que sí hay que entender y hay que ver es que el gobierno ha sido muy exitoso en casi todos los frentes, desde el punto de vista político y económico y político. Entonces, hay que confiar en la toma de decisiones, aun cuando uno no tiene la información completa, porque eso es lo que pasa. Uno ve una toma de decisión, pero no sabe todos los elementos que hacen que se llegue a esa decisión. Okay. Ahora, sin embargo, lo que está a la vista, lo que se ha logrado en tiempo récord, bueno, demuestra que la calidad de las decisiones es altísima. Entonces también hay que, esa confianza también que se ha ido construyendo, bueno, me parece que es momento de otorgársela a los funcionarios, ¿no? Y Carlos, ¿cómo ves esto? ¿Es un alineamiento directo con los Estados Unidos? ¿Nos va a servir a la Argentina? ¿Nos sirve? ¿O Argentina tiene que hacer su propio trabajo porque todo lo demás... Primero, permítame, sobre el tema Fondo Monetario, sumar un elemento que a mí me parece muy significativo, que es que quien va a decidir realmente va a ser el BOR. Y en el BOR, además del 17% de Estados Unidos, hay 3 países claves. Alemania, que va a tener un gobierno mucho más cercano a los Estados Unidos que el actual. Japón, que obviamente está alineado con Estados Unidos. E Italia, que está claramente alineado con Estados Unidos. Yo creo que no importa cuándo salga el resultado del acuerdo, como planteaba Novaro, 1 mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses, no importan. Lo que importa es que va a salir, y yo creo que va a estar por encima de las propias expectativas de Milei y Caputo. Por lo menos por la información que yo tengo del otro lado del mostrador, que es el gobierno de los Estados Unidos. Y el input de la Casa Blanca sobre el Fondo Monetario es ayudar a Argentina. ¿Y por qué? Porque Trump es un hombre de blancos y negros. Hace mucho que nosotros no vemos un presidente norteamericano que cambia la tónica del gigante bueno por la tónica del gran garrote. Él tiene amigos y enemigos. Al sur del río Bravo, él ve a Milei como el hombre para enfrentar el marxismo de los 2 socios de China importantes, Lula y Petro. Entonces, me parece que pensar que Estados Unidos está pensando solamente en cuánto monto, no está pensando a quién ayuda y a quién no ayuda. Hoy está dedicado a otra cosa, está dedicado a acabar con el tema de la guerra de Ucrania, a ver qué hace en Medio Oriente, pero cuando vuelva al continente, Marco Rubio tiene muy claras las instrucciones del presidente y el secretario del Tesoro también. Miguel, te imaginarás que también hay un montón de empresas, empresarios, industrias y demás que están mirando todo eso, o sea, hacia dónde va la Argentina, qué puede pasar, qué pensás que puede pasar con el Mercosur, por ejemplo, en este contexto donde, bueno, Milei lo pone como diciendo esto no nos está sirviendo. ¿El Mercosur fue algo bueno para la región? El Mercosur no sirvió para nada. El Mercosur sirvió para que entre Argentina y Brasil nos intercambiáramos bienes caros, rompiéndole la cabeza a los consumidores. Argentina le exporta camiones a Brasil. Entendemos el sentido lógico de eso. Ha sido un fracaso el Mercosur. Entonces... ¿crees que sin el Mercosur nos hubiese ido mejor? No sé, los universos paralelos son más complejos, pero definitivamente no ha tenido... ha quedado muy desdibujado de lo que inicialmente se pensaba, Argentina, ¿no? es un país chico, digamos, en términos de cantidad de habitantes, ¿no? Como mercado, digo. No necesita, digamos, asegurar... sí, pero momento. Brasil, Argentina no es tanto un país chico, pero Argentina no es tanto que se necesite asegurar un acceso a un mercado, sino que se permita comerciar con todo el mundo. Y en realidad, ¿en qué términos? Porque el comercio beneficia a las partes, bueno, pero cuando el comercio es justo, cuando vos haces ese intercambio dentro de una caja de cristal, donde en realidad estás vendiendo bienes caros que te los compran y a su vez vos comprás bienes caros que se los compran, al final es un arreglo entre determinados empresarios de los distintos países, Miguel, pero no hay un beneficio claro para los consumidores. Miguel, ¿vos no pensás que es posible reformar? Yo entiendo esa crítica, he escuchado a muchos funcionarios del gobierno y economistas que opinan que el Mercosur se ha vuelto cada vez más un obstáculo que un instrumento. Es bastante entendible. Yo voy más allá, yo creo que es un fracaso rotundo el Mercosur. Ok, está bien, pero ¿no te parece que es reformable? Porque yo entiendo que una de las discusiones dentro del gobierno es a ver si lo bombardeamos o tratamos de
reducir el arancel común para hacerlo menos proteccionista y más abierto al resto del mundo. Pero ¿por qué no una zona de libre comercio en lugar de un Mercosur? El Mercosur realmente no nos sirvió para nada, muchachos. Acá nos han vendido, por ejemplo, que hay una zona de libre comercio con la Unión Europea. Es falso. No hay aprobación de la zona de libre comercio por los parlamentos europeos. Y todo el mundo sigue diciendo, no, el gran éxito fue la zona de libre comercio con Europa. Miren, la zona de libre comercio la vendió Alfonsín, la vendió Kirchner, la vendió Macri. No hay zona de libre comercio con la Unión Europea porque ni Bélgica ni Francia van a aceptar una zona de libre comercio con el Mercosur. El Mercosur es para nosotros un plomo arriba de la cabeza. Pero por ahí negociar solos con la Unión Europea va a ser aún peor que negociar... No, pero un momento. Lo que pasa es que Chile fue solo y sacó una gran zona de libre comercio. Pero me parece que esto de tener bloques que nos den una falsa sensación de que estamos haciendo algo positivo no ayuda en nada. Entonces, la competencia, tanto como en lo deportivo, cuando Argentina se sumó al campeonato de que eran las 3 naciones y empieza a jugar mejor al rugby, parece que no tiene nada que ver, pero justamente cuando vos empezás a competir, hay un beneficio propio para la sociedad. Pero para competir también tenés que tener esta igualdad de reglas. Por supuesto que no podés competir si vos tenés hoy un desastre interno que tiene que ver con un sinfín de regulaciones, una reforma laboral que todavía no es probablemente ni el 10% de lo que Milei querría. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que modificarse, que es lo que todos podríamos llamar el famoso costo argentino. Okay. El costo argentino sigue siendo monumental. Y el costo argentino también lo vemos en el gran gasto público, que ahora está en la zona del 35%, pero que la intención es llevarlo al 25%, pero eso todavía es mucho más. Ahora, para bajar eso es lo que te va a posibilitar bajar impuestos también. Porque de vuelta, todo esto tiene que ir en devolverle el poder al consumidor, devolverle el poder y el poder adquisitivo también, ¿no? Las libertades. Saludar a Diana Molero, diputada nacional del PRO. Gracias por acompañarnos, Diana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero además soy economista y además trabajé en la Secretaría de Comercio y también estuve en la conferencia de Múnich. También para decir... Yo me voy a ir al tema criptomonedas, pero ¿querés decir algo de esto? Sí, por eso, porque es un tema que me interesa. El Mercosur claramente no ha servido, sin embargo, para hacer cualquier cosa de las que está diciendo Milei, necesita que pase primero por el Congreso y lo tiene que negociar con Brasil. Así que muchas de las cosas de las que se están diciendo, digamos, no las puede hacer por sí solo. Y ahora Argentina tiene la presidencia pro tempore, con lo cual también debería estar haciendo algo para avanzar en eso. ¿Y el PRO acompañaría, por ejemplo, salir del Mercosur? Depende cómo sea, porque además hay una política externa que está complicada. Tampoco sé si acuerdo tanto con como decía Carlos, que Estados Unidos nos va a dar todo porque somos amigos, porque en realidad, por ejemplo, las tarifas del acero... Yo no dije todos, ¿eh? Bueno, no, pero dije como Fondo Monetario, Banco Mundial y BID. No, como somos amigos ahora, las relaciones Estados Unidos la está teniendo también con Argentina, o sea, como, sí, es un socio que puede salir para una foto, pero se maneja, ante todo, Trump es trumpista de Norteamérica y va a hacer las cosas para los americanos. Y en ese caso, por ejemplo, en el informe sobre cómo sube aranceles al acero, no dice, nos trata mal incluso, nos dicen en el comunicado oficial que Argentina no es confiable en sus estadísticas. Con lo cual, digo, hay que ser más cuidadosos de las fotos y trabajar realmente porque Argentina pueda irle bien. Bueno, ¿vos crees que las estadísticas que hizo el kirchnerismo son confiables? No, pero las dice de las actuales. En el gobierno actual lo dice así. No se refiere a las estadísticas actuales del gobierno de los Estados Unidos, sino una historia de estadísticas que hace que además grandes empresas como Aluar se han dedicado a cazar en un coto cerrado, haciendo muy malos materiales para la Argentina y exportando de otra calidad al exterior. Entonces, es difícil defender a empresas que cazan en soledad en el mercado interno y después le piden a los gobiernos que negocien con los Estados Unidos. Yo creo que la negociación comercial es una cosa muy distinta a la que hablaba antes. El apoyo viene en forma financiera. Ojalá. Lo comercial es distinto, absolutamente distinto. De hecho, vos no vas a conseguir un tratado de libre comercio ni en un año ni en dos. Pero claramente, como le decía Novaro recién, Chile, sin el contrapeso de tener un Mercosur, hizo una zona de libre comercio con Estados Unidos
y una zona de libre comercio con Europa hace 23 años. Pero Chile vende cobre y nosotros alimentos, y los Estados Unidos compran cobre y venden alimentos. Entonces, no es lo mismo, Chile no tiene nada que ver con nosotros. Pero Carlos, no tiene nada que ver. Pero dice La que comparación tenga que ver. no tiene pero cabeza. que el contrapeso de Brasil vos lo negás. No, vos lo que Brasil estás es un negando es que contrapeso. Argentina tiene un problema mucho más complicado. Pero claro que es más complicado, es un país mucho que no más lo va a grande. resolver si rompe el Mercosur. El Mercosur puede ser un obstáculo, pero si lo rompemos, tampoco es que vamos a estar mucho mejor. Es que el Mercosur tampoco le sirve a Uruguay y tampoco le sirve a Paraguay. Es probable que no, es probable De hecho, que ya no. ocurrió. Perdón, Bien, sí. pero el argumento de cuáles son los bienes que vende Chile o que demanda Estados Unidos me parece que no pasa por ahí. A ver. Porque cuando vos tenés cuando los precios son libres, al final vos terminás exportando donde tenés la ventaja relativa. O sea, no necesariamente tiene que ser... No, está bien, es porque probable que podrías dentro de pensar 30 también- años nosotros podamos exportar cobre, pero de acá a 30 años exportamos sobre todo. vamos a exportar cobre el año que el viene. argumento no va por ahí. No va por qué cosa vos exportás puntualmente. Cuando vos justamente tenés precios libres y podés tener un intercambio, es el mercado el que termina definiendo cuáles son los productos que vos vas a intercambiar. No la obviedad de que sea el cobre. Porque también podría ser... qué sé yo, desde el uranio al gas natural licuado, no sé, lo que sea conveniente, los precios, las ventajas comparativas que tengan los dos países. Siempre en el intercambio entre dos países hay una de las dos cosas que va a dar una ventaja comparativa. Está muy bien Así eso, que, Miguel, pero nosotros lo que te quiero tenemos decir las es que mismas ventajas comparativas que el libre Estados comercio... Unidos. Pero tenemos un pequeño problema y ese problema es un problema de siempre. Ese es exactamente el punto que te estoy criticando y no lo estás entendiendo. Es exactamente ese el punto. Porque no tiene nada que ver con que, salvo que vos tengas exactas iguales producciones, pero no es así. Y justamente del intercambio entre dos países siempre hay un beneficio mutuo, ¿entendés? Y no tiene que ver con que vos te pongas a ver si es cobre o tal cosa o tal Pero otra. además, permitime una cosa, las zonas de libre comercio se discuten artículo por artículo y tema por tema, no son automáticas, por favor. Y además, vos decís algo que ya no es más real. Argentina va a exportar cobre, porque nosotros tenemos la misma beta del otro lado, pero nunca en la Argentina hubo una política en serio extractiva. Desde Pinochet a Boric, un dictador y un comunista, nunca cambiaron la política de cobre en Chile. Acá nosotros estábamos 5 puntos abajo arriba del costo. Ahora vamos a estar 7 puntos abajo del costo. Argentina va a abrir este año 3 minas de cobre. Entonces, ¿por qué pensás que no vamos a exportar cobre? Perfecto, vamos a exportar cobre. ¿Vamos a exportar más cobre porque rompamos el Mercosur? No, lo que estoy diciendo es que esa es la hay que discusión. analizar el Mercosur sin anteojeras. Ni decir que hay que destruirlo, ni enamorarse. Porque ¿sabes qué, Novaro? Todo el mundo se olvidó Hay un que argumento el de destruirlo. Mercosur lo inventaron Alfonsín y Sarney para buscar la paz, no para buscar un acuerdo para buscar el comercial. desarrollo también, y este mismo grupo económico y este mismo sistema dijo en Clarín en ese momento, el Mercosur sirve solamente para la paz. Diana, vamos a escuchar también tu mirada sobre esta polémica alrededor de qué tiene que hacer Argentina a nivel económico. Hay algunos cuestionamientos, por ejemplo, que tienen que ver con las pérdidas de empleo. Miguel, también te incluyo. Y los industriales, con costos altos, empiezan a decir, mirá, si no me dan los números, ok. Si la salida es importar, ok, importo, ¿no? Cierro una fábrica o cierro tal lugar y me ayorno rápidamente. El que va a perder es el trabajador. Mira, el Mercosur efectivamente ha servido como un Cercosur en muchos casos. Necesita reformarse. Tenemos los aranceles más altos del mundo. Somos el bloque más cerrado. Ahora, todo eso es real. Pero para cambiar tenés que hacer algo también, una transición, ¿no? Porque hoy tenés un montón de empresas que tienen muchísima conexión con Brasil, con lo cual vos no podés de un día para el otro decir estos anuncios. Por eso los anuncios grandilocuentes de Milei, por ejemplo, diciendo vamos a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, vas a salirte del Mercosur. Estás trabajando, haciendo el trabajito de hormiga dentro del Mercosur para poder, por ejemplo, bajar los aranceles, intra-Mercosur incluso, o sea, bajar todos los aranceles. No, no lo estás haciendo, porque estás presidiendo la presidencia pro tempore y no tenemos ahora una política clara con el Mercosur. Entonces, después de decir que vamos a tener ahora un tratado de libre comercio con Estados Unidos, me parece que son anuncios por la galería, digamos. ¿Puede bajar los costos el gobierno, Miguel? ¿Puede? Que es un pedido así generalizado. En eso Sturzenegger ha dicho alguna vez, no me piden que baje impuestos ahora. Sí, claro. ¿Va a ir en ese camino? Digo, más allá de la inflación, que como siempre dice Milei, yo ya bajé el primer pero por supuesto. impuesto que es la inflación, pero más allá de la inflación. Bueno, por supuesto, quitar regulaciones tiene el mismo efecto que
que reducir costos. Claro que sí, porque en definitiva las regulaciones imponen distintos costos a distintas industrias. Y muchas veces, por ejemplo, esta imposibilidad de exportar chatarra en su momento estaba armada para que algún grupo pudiera comprar la chatarra barata. La imposibilidad de exportar cuero estaba armado para que localmente pudieran comprar cuero barato. Entonces, se han ido promulgando muchas leyes a lo largo de los años a medida, ¿no es cierto? Donde siempre hubo alguien que estaba interesado. Y todo eso lo van a sacar. Y además, Milei dijo hace unos días, ¿no?, que le está dando una orden a los distintos ministerios, a las distintas provincias, para que digan cuáles de las 20.000 leyes, no sé cuántas resoluciones y las 200.000 resoluciones, cuáles se están usando, y las que no se están usando la van a eliminar directamente. Es decir, quiere bajar realmente todo el costo legal y toda la maraña legal que existe, porque hay muchas de las cosas que están que probablemente no las esté usando nadie, ¿sí? Gracias, Miguel Bogiano. Gracias, Carlos Rucau. Gracias, Diana Molero, por venir a TN. Tenemos que volar